Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el senador José Miguel Durana. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto de saludar, muy contento de estar en Arica TV en una noche más de noticias. Pues. Así es, pues. Hay harta noticia, harta chimuchina política. Ya vamos a conversar de eso. Me gustaría que nos comentara un poquito esta semana. Bueno, hubo dos noticias importantes en el Senado que tienen que ver, una, con la prórroga de resguardo de zonas fronterizas por 90 días más, que hay que decir hasta el 12 de febrero del 2025. Para que nos comentara un poquito sobre eso y también sobre el proyecto del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que está a punto de pasar a sala para ser votado. Sí, lo primero es la renovación del estado de excepción. Obviamente que es sumamente importante la presencia militar en nuestras fronteras. Y esto lo ligué fundamentalmente en mi presentación en el Senado en función de la importancia que tiene este resguardo, porque Chile es un estado que hoy día depende de esta región de Arica y Parinacota. ¿Y por qué digo de manera tan concreta depende? Porque independiente del cuidado que tenemos en las fronteras, hoy día estamos generando un control preventivo, pero muy exigente en Cuya. Entonces, resulta que Arica se transforma en un pequeño estado dentro del Estado de Chile. En reuniones del Comité para el Crimen Organizado, le planteé claramente al delegado, a mí me parece bien que en el cumplimiento de su mandato los servicios públicos obviamente generen todos los controles en Cuya para lo que significan las plagas que están en la mosca y la fruta, para el control de las mercancías y obviamente el crimen organizado. Pero en la renovación de este Estado que nos permite el control militar en las fronteras, uno siente que no solo puede quedar la responsabilidad en las Fuerzas Armadas, porque por la necesidad, estamos obligados a tener este nuevo control en Cuya, pero el punto central, el origen de nuestros problemas, está en nuestra condición bifronteriza. Y por lo tanto, esa bagüera son los caminos que no están enrolados los que tenemos que tener la permanente fiscalización del Estado de Chile, porque por nuestras fronteras ingresa el contrabando, ingresa la fruta y verdura ilegal, ingresa la mosca de la fruta, ingresa el dengue, ingresan enfermedades que también son importantes como la tuberculosis, la migración ilegal y los nuevos estilos de crímenes y delitos que lamentablemente se han importado y han llegado a nuestro país. Entonces, cuando hablo de que Chile depende de Arica, que también podría dar vuelta a este sinónimo, porque es Chile hoy día se salva a costa de Arica, a costa del sacrificio de Arica. Y eso obviamente no puede seguir siendo una constante para una región que necesita desarrollo, necesita crecimiento, necesita obviamente poder proyectarse al mundo. Uno aspira que Arica sea el eje de esta zona bifronteriza y el oeste brasileño y no una zona de sacrificio para finalmente poder salvar al país de los males que a nosotros lamentablemente nos llegan por esta condición bifronteriza. Y a eso lo ligo con el Ministerio de Seguridad, que hoy día ha pasado a votación de sala en comisión mixta, significa que está pronto a ser ley de la República. Yo sé que hay mucha crítica con respecto a la creación de un nuevo ministerio, pero yo quisiera radicarlo en tres áreas que son fundamentales. La primera, la seguridad hoy día no puede seguir dependiendo de un ministerio político como es el Ministerio del Interior. Porque cada 4 años hay cambio de gobierno, hay cambio de presidente y por lo tanto hay cambio de personas. Y hoy día necesitamos profesionalizar los ministerios de seguridad para que las distintas funciones que cumple la seguridad se puedan hacer con una continuidad y con las personas más profesionales que puedan existir dentro del entorno y el sistema
frente a los nuevos tipos de crímenes de los cuales estamos viviendo. En segundo lugar, porque producto de la situación que ejerció el subsecretario, o el ex subsecretario Monsalve en relación a la Brigada de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, hoy día queda claramente tipificado que los únicos que pueden hacer exigencia de órdenes de investigar es el Ministerio Público o es bajo control político el ministro. Hoy día ya no queda esa responsabilidad en el entorno de los subsecretarios. Y finalmente, en la bajada regional, si bien el CEREMI va a tener la coordinación de las policías, el responsable político siempre va a ser el delegado presidencial, que es el representante político en la región, y eso da una función y una característica en torno a tener autoridades que tengan un control en torno a la dirección, a las acciones, a los objetivos que obviamente necesita cada región para dar seguridad a quienes vivimos en ella. ¿Cómo le afecta, senador, desde su perspectiva, lo que está pasando hoy día con el ex subsecretario del Interior? Al gobierno en general, y con todos estos temas que hemos conocido, el tema de seguridad y todo. Bueno, básicamente el gobierno tuvo una reacción muy difusa, porque más allá del delito cometido, del cual no me voy a pronunciar porque eso será materia de la investigación, claramente hubo una desinteligencia en relación a las acciones que ejerció en el uso de su cargo el ex subsecretario Monsalve y que lamentablemente fueron permitidas por las autoridades jerárquicamente superiores al ex subsecretario, como es la ministra del Interior y el presidente de la República. Porque frente a un hecho de tal gravedad, la renuncia debió haber sido de inmediata. Y más aún, el haber tomado conocimiento de haber ilegalmente pedido a la unidad de inteligencia que hiciera acciones relativas a qué es lo que sucedió esa noche, como una actuación que podría estar sujeta a la seguridad nacional, obviamente que en ese minuto también influyó en la posterior caída de la jefa nacional de inteligencia de la Policía de Investigaciones, porque claramente ella debió de inmediato darse cuenta que estaba actuando la unidad de inteligencia de la Policía de Investigaciones en un acto particular y en un acto de Estado. Lo cambio de tema, senador, porque usted ha hecho una denuncia que la Cancillería chilena está actuando a espaldas de nuestra región. Esto tiene que ver un poco con lo que hemos hablado varias oportunidades, el tema de Bolivia, ¿no? Permanentemente hemos estado anunciando una serie de acciones y de gestiones en torno a la situación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Todos sabemos que hay una clara intención de hoy día no solo llevar combustibles en camiones, esto se hace desde la década de los años 90. Recordemos que el primer objetivo de este oleoducto era la exportación de hidrocarburos. Hidrocarburos son parafina, benzina, petróleo, para que esto se embarcara, y antes Bolivia exportaba estos combustibles. En la década de los años 92 ya no exportó, sino que se utilizó este oleoducto en reversa hasta los estanques Sica Sica para que finalmente estos fuesen llevados, como lo es a la fecha, a través de estos camiones cisternas. Pero ahora, productos que no han podido llevar el combustible por la misma tubería, hemos tomado conocimiento que vino una delegación secreta de la DIFROL, de la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería, me lo confirmó el jefe de la Dirección de Fronteras, para ver en definitiva cómo se puede a través instalar bombas hidráulicas que permitan expulsar finalmente este combustible y que pueda llegar a través de esta tubería hacia La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, ¿dónde están las consultas? Primero,
y lo hice públicamente ahí en la hora de incidentes del Senado. Es decir, ¿puede la Cancillería traer una delegación del más alto nivel de la Dirección de Fronteras y Límites para trabajar con una empresa privada como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos? En segundo lugar, ¿qué significa esto de ver en qué lugares se van a instalar estas bombas hidráulicas? ¿Hay algún estudio de calificación ambiental? Hoy día cualquier inversión en Chile, sea pública o sea privada, tiene que pasar por exigentes procesos de calificación ambiental. Estamos hablando de una tubería del año 58 que se comenzó a utilizar en la década de los años 60. ¿Usted cree que a la fecha esa tubería está perfecta? Que no tiene ningún problema, cuando hemos sabido que han habido filtraciones en algunas empresas que están en el trazado donde está este entubamiento. Más aún, estamos en conocimiento de una solicitud realizada a la Dirección General del Territorio Marítimo para que se les autorice que la descarga no sea 1 metro de la ola, sino que pueda ser 1,5 metros. La Autoridad Marítima a mí me ha dado la certeza que si bien esa solicitud se hizo, va a haber pruebas con el Consejo de Prácticos de la Armada para que eso se pueda autorizar. Pero también hemos sabido que la boya donde finalmente se hace la descarga de combustible a veces no está en buen estado porque no tiene la mantención que hoy día se exige a las empresas como Copec o otras empresas de distribución de combustible. Entonces, hoy día uno ve una serie de falencias, de serias situaciones. No sabemos todavía qué fue lo que infiltró el sondaje. Este sondaje en el sector de rodoviario, que nos tuvo 3 semanas a un 25% de la población con un problema de contaminación del agua. Y uno le pregunta a la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ellos nunca saben nada. Y hoy día estamos a la espera que finalmente el Ministerio Público, que actuó de oficio y que mandató a la Policía de Investigación, a la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente, que nos pueda entregar qué fue lo que sucedió en ese sondaje del sector rodoviario. Entonces, uno lo que ve es que hay una serie de situaciones que empiezan a conversar, que empiezan a dialogar, pero básicamente se genera incertidumbre. Y le he pedido a la Cancillería que nos convoque a todas las autoridades de la región para que en la cara nos digan qué es lo que finalmente quieren hacer, porque si no vamos a tener que vernos obligados a presentar recursos de protección en beneficio de la población de Arica, porque al menos yo no estoy disponible que seamos una zona de sacrificio como lo es Quintero, en donde el día de mañana cualquier cosa puede suceder con miles de litros de combustible que puedan estar digamos ahí a la deriva de lo que es este puerto donde se hace la descarga hacia yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Aparte que hay unos sectores que muchos pobladores dicen que sienten olor medio extraño en algunos lugares. Y nadie responde, nadie dice nada. En Arica no tenemos ninguna unidad técnica, tenemos un laboratorio ambiental que se construyó en el Cerro de la Cruz, pero al final vemos que todo hay que mandarlo a Santiago. Por último, brevemente, senador, se lo acaba el tiempo. Bueno, estamos conociendo, ya casi pareciera que Arica está sin autoridades, descabezada totalmente. No hay alcalde, no hay gobernador, no hay delegado presidencial, hasta el momento. Bueno, la ley establece este legítimo derecho de que las autoridades tienen que renunciar 1 año antes de un proceso electoral. Y obviamente que todos quienes lo han hecho quieren ser candidatos al Parlamento. Lo que sí molesta, al menos en el caso del señor gobernador regional, es que él está a punto de enfrentar una segunda vuelta electoral. Y desde esa mirada da la sensación que a él le importa mucho más sus intereses y sus objetivos personales, de que si pierde queda empoderado para una elección parlamentaria, que de verdad llegar hasta el final en una gestión electa en el cual fue mandatado hace 3 o 4 años atrás. Eso obviamente que no habla bien de cómo uno debe terminar su gestión al mando de un cargo en el que se le ha mandatado a favor de Arica, porque el próximo cambio es en enero. Entonces eso significa que a partir de hoy y hasta el 6 de enero, obviamente no tenemos una autoridad elegida democráticamente al mando de la gobernación regional, con todo lo que eso implica. Las elecciones están ya a la vuelta de la esquina
Y desde esa mirada, yo simplemente creo que es sumamente importante que la ciudadanía pueda evaluar y pueda decidir. Siempre la alternancia en el poder ha sido importante. En cada una de las elecciones que por lo menos le ha tocado vivir a Chile en los últimos años. Y hoy día tenemos una nueva oportunidad de una persona joven, profesional, ingeniero comercial. Creo que de verdad hoy día el mandato que le podemos entregar a Diego Paco nos refleja dos situaciones que son sumamente importantes y con eso termino. La primera es su verdadero compromiso con lo que los ariqueños y parinacotenses queremos. Cómo focalizamos nuestra actuación para que de verdad, en concordancia con todas las autoridades, no solo ofrecemos a través de inversiones más seguridad, sino que en el territorio. Cómo somos capaces de generar sensación de seguridad en la población. Y en segundo lugar, algo que lamentablemente quedó debajo de la alfombra, desarrollo económico. Esta región tiene una estrategia de desarrollo regional hasta el 2030. Aún nos queda tiempo de esta mágica ecuación que significa cómo a través de un peso público generamos el atractivo de 2 pesos privados para que haya empleo en Arica. Bien, pues, senador, muchas gracias por acompañarlo, que esté muy bien, que tenga un buen fin de semana. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán, hacemos una pausa y regresamos.